Pero ¿cómo les va, queridos oyentes? Nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Las Tres Anclas. Miren lo que es esta foto, papá. Es impresionante. El mejor dúo de la historia. Un momento espectacular. Bueno, estoy acá con el invitado de honor, el titular de Arca, Juan Paso. ¿Cómo anda, Juan? Bien, buenas noches. Gracias por invitar, Felipe. Comandante Paso. Bueno, muchas gracias por venir. Con los profesores Botier, Furiace, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo, Feli? ¿Todo bien, Feli? Fede se saca los anteojos porque piensa que Hace sale un más momento que no fachero veo bien. y ya no ve nada. Banco. O sea, ¿cómo andás, Juan? Le ¿Bien? pasa al revés que a mí. Bueno, Yo cuando me lo saco me putean todos. No, Sí, vos sos sí. fachero con y sin anteojos. ¡Ah, esa! bueno, estoy acá con el profe de Pablo. ¿Qué haces, Pablito? ¿Todo Hola, bien? gordo, ¿todo bien vos? ¿Todo tranquilo? Muy contento. Me contó que va a estudiar economía. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Sí, acordó temprano, por suerte. No, me acordé más temprano. Que se va a anotar a la carrera de economía. No, ¿qué fue lo que pasó? Empecé temprano de pibe y como estaba lleno de comunistas me fui a la mierda. Claro. Entonces ahora... Y ahora estudio con haces ChatGPT. un revival de... Va a dar toda la materia. A los social y 60 años, ¿no? Claro. Mejor tarde que En nunca. la crisis de los 50, volviendo a estudiar economía. Va a dar todas también. las materias libres porque ya tiene el conocimiento, ya lo tiene. Sí, verdadero, ¿eh? Real. Eso es verdad. eso es Real, verdad. no nominal. Sí. Y con el dueño de casa, el famoso Daniel Parisini, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Feli? ¿Todo bien? Muy bien. Contento de tenernos una vez más acá. Bueno, Lo nombraste ahí a él. sí, por supuesto acá tenemos a nuestra vocera que no se ve en cámara, Pero que está siempre siempre nos acompaña. En la sombra, como es, Batman como, es está. como el shadow banking. Es como es como el ángel de la guarda Así es. Verdadero. o la policía, pues La cualquiera. policía. Bueno, dejemos de paviar y arranquemos el programa, que hoy tenemos un programa muy interesante. Salieron un montón de datos y también un poco para ir explicando las cosas que fueron pasando el fin de semana y demás. Pero antes que nada, bueno, una baja transitoria de retenciones y hoy estuviste dando una declaración en el programa de Helio Cole. Mañana vas a estar, ¿no?, con Feynman a la mañana, Juan. Pero bueno, si querés, ¿por qué no nos das un poco tu view al respecto y de toda la polémica también que anda dando vuelta? A ver, lo primero es que a mí me encantaría desmitificar algo. Los productores están recibiendo más plata que el viernes. Eso es la primera parte, digamos. Un Eso que facto. no hay un beneficio para los productores no es real. Los productores comercializaban el viernes a $298, hoy están vendiendo en un promedio de $350. Con lo cual, gran parte de la baja de la retención se ve en el precio que se les paga a los productores. Pero me parece que eso no es lo más importante. Lo más importante es, yo soy productor agropecuario. A mí me mataban cada vez que había una crisis, cada vez que había un problemita, cada vez que había algún movimiento económico, siempre se tomaba alguna medida que a nosotros nos perjudicaba como productores. Y ahora lo que vemos es que ante claramente, un ataque que tenía el gobierno, que generaba una posibilidad de crisis cambiaria, un ataque totalmente exógeno, porque era un ataque político para voltear el equilibrio fiscal. Lo que hicimos fue tomar medidas para privilegiar y cuidar nuestra moneda, y la medida que se tomó fue totalmente novedosa. Acordate de gobiernos anteriores, de todos los signos políticos de los últimos 30 años. Sí. Retenciones, cepo, volúmenes de equilibrio, eliminación de exportaciones de corte de kilo de carne, Junta de granos. Junta Nacional de Granos, sí, las barbaridades, impuesto país, licencia y cupos de exportación. O sea, impuesto país y retenciones. Y brecha. O sea, Impuesto país, cepo, más retenciones y brecha. costo. Sí, por eso, o sea, tenías más costo. O sea, tenías un impuesto que no existe en ningún lado del mundo, que es el impuesto país. Tenías un impuesto que no existe en ningún lado del mundo, o sea, para aumentarte los costos, el impuesto país. Tenías un impuesto que no existe en ningún lado del mundo, que son las retenciones, que te bajaba la ganancia, la venta directamente. Sí. Y tenías brecha, que tiene también pocos países del mundo. Todos avances del Estado sobre el privado, ¿no? ¿Y qué hicimos ante esa realidad? A ver. Bajamos impuestos. ¿Está bien? Es absolutamente novedoso. Creo que ningún gobierno fue tan consistente entre lo que dice y lo que hace como este. Y otro punto para aclarar. Desde que asumimos a hoy, ya se habían bajado de manera permanente un montón de impuestos. Más de 2 puntos el Los puntos producto. del PIB, tal cual. Eh, Para poner los números.
Economías regionales a cero, lácteos a cero, porcinos a cero, baja de aranceles para la gran mayoría de los insumos que se usa para la producción y el 20% de manera definitiva de la baja de retenciones para lo que es el complejo de carnes y de granos. Con lo cual esta medida es una medida totalmente consistente con lo que viene haciendo el gobierno nacional, que es, en la medida que hay espacio fiscal, se bajan impuestos. Íbamos a hacer todos los esfuerzos que teníamos que hacer para cuidar el esfuerzo de los argentinos. Y ahora, lo explica mucho mejor Marto que yo, esto valió la pena. ¿Está bien? Esto valió la pena. Está clarísimo que las consecuencias de haber sacado una medida que nos permite consolidar la balanza del Banco Central genera previsibilidad. Y que el mayor beneficiado de eso es el campo. ¿Sabes por qué? Porque siempre el más perjudicado en este tipo de contextos fue el campo. Porque siempre fuiste el que le aplicaste los cupos, las retenciones y todas las medidas arbitrarias. Por eso un poquito de bronca cuando escuchás lo que salen a hablar a decirte, porque esta es una medida que se tomó con falta de previsión. Hermano, eras secretario de Agricultura y subiste las retenciones cuando te pasó algo por decir y pusiste el cepo. El otro puso las 125. Nosotros no, nosotros fuimos consistentes, bajamos impuestos, la medida es exitosa y se está trasladando en precio a los productores. Ni hablar también que el campo, el otro fruto del ordenamiento macro es la eliminación de la brecha cambiaria, ¿no? Es otro, digamos, otra variable que... No, y otra de las cosas que se andan diciendo que es totalmente falso, que es que hay complicidad entre el equipo económico y las cerealeras que se enteraron ese mismo día a la mañana. O sea, nadie sabía de la medida, se tomó el domingo, lo sabíamos unos pocos, y como siempre en este equipo económico no hacemos off y nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo, y eso te lo pueden decir todo el mundo. Entonces no hay ningún tema ahí, no hay ninguna complicidad, y tampoco, como bien dijo Juan, es cierto que los productores no estén recibiendo más por tonelada de soja. Y para ni desmitir- peso ni dólares. Lo que pasa es que también bajó el tipo de cambio, obviamente, ante la liquidación, pero... A ver, No solo por también después lo vamos a hablar, sino por el apoyo, por el fuerte apoyo de Estados Unidos, que también bajó la espuma que Totalmente. había tanto en el tipo de cambio como en el riesgo país, ¿no? Total. Pero, Fede, hay un punto. De los 7.000 millones de dólares, en los primeros 3 días, los productores ya vendieron 1.800 millones de dólares. Lo que vemos es que las exportadoras no tienen los volúmenes suficientes como para cubrir estos 7.000 millones de dólares. Correcto. Con lo cual, en el tiempo, para poder cumplir los cupos de las declaraciones juradas a las que se comprometieron, van a tener que comprar alrededor de 4.000 millones de dólares en los próximos 90 días a los productores. Están los productores defender el precio, nosotros no intervenimos en los mercados, pero claramente van a tener que salir a comprar al productor porque las cerealeras no tienen esos stocks en sus carteras. No es como en otros gobiernos que la llamaban una semana antes, compraban y se estoqueaban con los productores para después ganarle Correcto. el dólar 1, soja 1, soja 2 y soja 3. Es muy importante la transparencia en el manejo de la información, y siempre que tomamos una medida de fondo, me acuerdo cuando salimos del cepo, cuando bajamos retenciones, nunca nadie sabía. Yo siempre doy un ejemplo que es bastante divertido. Es cuando bajamos los aranceles a los autos, Sí. los dos principales funcionarios del gobierno involucrados en la medida se habían comprado un auto en los 2 meses antes. El ministro y el secretario coordinador de producción, Pablo Lavigne. No, y la vocera, nuestra vocera también se había comprado un auto antes. Pero, No digo nada. Lo pagó como $10.000 más. pero la vocera se queja siempre. Bueno, acá tenemos un panelista de la misa que también se compró un auto, creo que un mes antes, de hecho. Sí, De que salgan a- O una semana, sí, algo así. Sí. Pero Así bueno. que inside information no había. Sí. Y de hecho lo mismo pasó, ¿no? Con lo que fue el acuerdo del fondo y la salida del cepo. O sea, no sabía nadie. Y nosotros siempre nos manejamos así. Y como dice el ministro, no hacemos off con nadie. Así que Hermetismo absoluto.
Así que bueno, quédense tranquilos que por ese lado no hay nada y bueno, los que operan con eso no van a llegar a ningún lado. Quizás otro punto a aclarar, Juan, muchos hablan del costo fiscal de la medida y quizás es importante señalar de que no compromete en nada el ancla fiscal, que es algo innegociable para nuestro programa macroeconómico. Segundo, que hay que mirarlo en dinámica, porque como siempre nos explica Juan, esta es una señal para la inversión, para la actividad del sector y obviamente eso es más recaudación cuando lo miramos en dinámica y no solamente en la foto de hoy. Y después en el corto plazo, al reforzar la estabilidad cambiaria, de alguna manera está defendiendo el bolsillo de todos los consumidores. Y al bajar el riesgo país, junto con la medida la señal fuerte de Estados Unidos, eso es baja de tasa de interés. Hoy la pyme se puede pedir un préstamo más barato de lo que pasaba la semana pasada o las semanas anteriores en medio del ataque político, ¿no? Entonces, un poco explicar cómo esta medida llega también al bolsillo de la gente. A mí me encantaría, hoy estuve reunido con uno de los operadores del puerto de Rosario, ¿no? Me pareció muy gráfico esto. A ver. El tipo tenía 0 buques registrados para octubre. ¿Sabes lo que significa eso? Los estimadores, que son trabajadores eventuales, no tenían laburo. Los fleteros no tenían laburo. La gente de la zona, el del comedor, el señor de la estación de servicio, tenía muchísimo menos movimiento. En zona muerta. Hoy tiene bloqueado todo el puerto octubre, noviembre y diciembre. Tiene 2 turnos de estibadores, tiene la flota de camiones para el movimiento de grano colapsada. Todo eso vuelve a los pueblos de cada uno de esos trabajadores que tienen mayor dinero para generar reactivación económica. Eso vuelve a la gente. Es movimiento, es actividad económica, que te la devuelve en recaudación, con lo cual cuando escuchamos el costo fiscal que tiene esto, por que curva de muchos Laffer, economistas, ¿no? Por curva de Laffer y pregunto, por dinámica, claro. No la Entonces, afirmo, sí. Porque todo este movimiento de actividad no lo ibas a tener. Entonces uno tiene que comparar esta situación con la que ibas a tener en el momento anterior. Entonces esa es la parte que no hacen el cálculo muchos economistas, que dicen el costo fiscal de la medida es esta. Claro. No, pero meteme también todo el incremento que está generando en la actividad y en más recaudación. Claro, y eso es re importante, pues no es solamente adelanto de actividad, ¿no? Una actividad que ibas a tener más adelante y la tenés ahora. O una recaudación que vas a tener más adelante y la tenés ahora. Al tener más inversión hoy, ¿no? En el campo, por ejemplo, al tener una inversión en maquinaria agrícola, una inversión en fertilizantes, en insumos, esos son más rendimientos a futuro, con lo cual es más producción futura, ¿no? Eso es lo que genera la inversión. Con lo cual no es solamente un adelanto, sino que es más producción en el futuro, o sea, más recaudación, más actividad económica en el futuro. Sí, o sea, ahora que se viene la siembra, la cosecha gruesa, el productor va a tener más. O sea, vos tenés una historia buenísima que es de uno que decidió comprarse un tractor por esta baja de retenciones. Este productor, con el 15% menos de soja, se compró un tractor. Claro. En un día. Y con eso también, además de comprarse maquinaria, que con este gobierno otra de las cosas que se ha podido hacer es que pueden importar maquinaria usada, cosa que antes no se podía, otra de las tantas cosas. También pueden comprar fertilizante, entonces todo eso redunda en más producción. Potencia. De todas maneras, o sea, nosotros no negamos de que esta medida tiene un componente cambiario que era para abastecer un mercado que ante el ruido político y la incertidumbre electoral estaba en una situación, viste, de estrés importante. Eso, obviamente, sumado al respaldo del Tesoro, han generado otro clima en los mercados y en la gente en general. Digamos, no hay de parte nuestra una negación al respecto de eso. Perdón, si te puedo hacer un comentario. Yo creo, y esta es una idea mía, ustedes ahora me la descartan si no estoy en lo correcto, pero yo creo que además esto funciona como señal para el futuro, ¿no? Ante un evento estresante económico, digamos, como ser, por ejemplo, las próximas elecciones o las anteriores elecciones que ya tuvimos, y por ahí una expectativa electoral incierta. Evento estresante. El gobierno reacciona
en contra de quitar las libertades individuales, digamos. Va para atrás con los impuestos. Baja impuestos. Baja impuestos. Cuando Cuando siempre se hace históricamente lo hizo subir impuestos. al revés. Es plan platita, emisión monetaria, déficit fiscal y suba de impuestos. Claro. Este es en el año electoral se mantiene el superávit fiscal, Sí. no hay emisión monetaria y se bajan impuestos. O sea, yo creo que como antecedente histórico también es una fuerte señal, ¿no? Totalmente. Que queda para el... Totalmente. Ese es, Para el digamos, futuro, sí. el núcleo del mensaje que queremos dar Exacto. hoy. Que justamente ante una situación de estrés se decide bajar impuestos. Y esa es la línea del presidente y bueno, de todo el gobierno. Así que eso es lo más importante y con lo que se tienen que quedar todos. De todas maneras, el equipo económico acusó recibo de algunas protestas que hubo y decidió sostener, digamos, la baja de retenciones a cero para carne y ave hasta el 31 de octubre. Ahí Sí. lo anunció el vocero. Sí, creo que lo importante ahí es que hay más productores de carne en la República Argentina que productores de agro. Vamos a sostener la baja a cero para todo lo que es la producción bovina y avícola. Que tiene un costo fiscal muy bajo y beneficia a más productores. Sí, y de nuevo, me gustaría salir de ese lugar. La medida tiene un impacto positivo para los productores el día de hoy. En actividad real, ¿no? Sí, pero están pagando más de lo que se pagaba el viernes y seguramente van a seguir pagando más de lo que se pagaba el viernes hasta que se consuman estos 7.000 millones de dólares en stocks. Es muy importante lo que decías, Dan. Sí. El ejemplo es de la medida de gobierno de baja impositiva en una situación de estrés. Es todo. Es todo. Es una porque diferencia. Vos pensás que yo era productor agropecuario y cuando pasaba esto estaba agarrándome la cabeza. Decía, ¿ahora qué viene? Claro. Te ponían brecha y suba de retenciones. O algún loco me prohibía exportar porque decía que iba a subir la carne en el supermercado, o me decía que el trigo no podía salir porque el precio del pan de los argentinos, ¿entendés? Entonces, todo eso tenía una contrapartida que era la baja del precio del producto, menor rentabilidad para el productor, menor laburo e intervención del Menor Estado. producción. Totalmente. Bueno, imagínate que... Yo creo que queda al desnudo el ADN del gobierno, ¿no? Con eso. Refuerza eso. Total. Esto que Exactamente. siempre dice, venimos Es a el- bajar inflación e impuestos. Exactamente, es el ADN puro del gobierno, que si bien es cierto, uno sabe que por ahí no se puede bajar las retenciones a cero de manera permanente todavía, es lo que busca, Es la digamos, en el dirección. futuro y es la señal que da para el futuro. Totalmente. También, ¿no? Pero bueno, también es un mensaje para la gente del sector privado que esa es nuestra línea y es lo que siempre vamos a hacer, ni bien podamos, y que se va a acelerar si nos acompañan, ¿no?, en octubre, en las elecciones. Ese también tiene que ser un mensaje para la gente. Bueno, perfecto. Si les parece, pasamos a otro tema. Hoy salió la pobreza. Hay un montón de datos, ¿eh? Hay un montón de datos, pero si querés andar poniéndome los gráficos de la pobreza. ¿Cuál ponemos primero? Esa. Ok. Ahí, mira, justo no se ve el de 2025. Ah, Si lo fíjate podemos si poner lo un puedes poquito agrandar más. un poquito. Fíjate si... A ver. Para que entre todo. Ahí está. Ahí está, espectacular. mirá. Ahí está. Pobreza e indigencia, total 31 aglomerados urbanos. El señor de los datos. Mirá, Adelante. bueno, a ver. dato de pobreza e indigencia, digo, me parece que cuando tenés una baja en la pobreza y la indigencia, no debe haber mejor dato, mejor indicador, ¿no?, que te dice que el rumbo es el correcto, ¿no? Como una baja en la pobreza y la indigencia. Ahí sí podemos poner el cuadrito. Mirá, el dato del primer, lo que salió hoy es el primer semestre de 2025, ¿no? O sea, no es el dato de hoy, incluso no es el dato de junio tampoco, sino que es el promedio del primer semestre. ¿Cuánto dio en términos de cantidad de personas? Pobreza 31,6%, indigencia 6,9%. Obviamente son números que siguen siendo altos. Ahora miremos cómo comparan, ¿no? El año pasado, en el primer semestre, teníamos 52,9% de pobreza. Teníamos 18,1% de indigencia. O sea, hoy la indigencia es poco más que un tercio que la que era en el primer semestre Del 2024. de 2024. Y te hago un comentario, Marto, porque hay algunos economistas, inclusive que se
se hacen llamar o que la gente interpreta que son mainstream, son, digamos, ortodoxos, que dicen que el gobierno bajó la pobreza que ellos mismos subieron con el salto inflacionario. Creo que leí un tuit así. O sea, eso es, digamos, de una hipocresía y... Totalmente. O sea, porque sabemos que lo saben, pero es totalmente mentira. O sea, obviamente nosotros heredamos una situación dramática en la cual no había una persona en el país que no supiera que cuando cambiara el gobierno iba a haber un reajuste en todos los precios, digamos. Totalmente. De hecho, mira, ahí en línea con lo que vos decís, la comparación la podemos hacer más atrás todavía, ¿no? Porque uno, digo, no solamente con el primer semestre de 2024, después de corregir todas esas distorsiones a nivel macroeconómico que había, cuando miramos el dato, hoy la pobreza y la indigencia son las más bajas en 7 años, o sea, desde 2018. Ahí están los números, ¿no? O sea, en el primer semestre de 2023, o sea, antes de todas las correcciones, la pobreza era 40,1, la indigencia era 9,3, o sea, bastante más alta de lo que son hoy, con lo cual, es verdad, está más baja que 2024, pero también está más baja que antes cuando las distorsiones no se habían corregido. Total. Pero además, la comparación que se tiene que hacer es qué hubiese pasado con la inercia macroeconómica con la Claro. que veníamos. Nosotros heredamos una situación en diciembre de 23 donde la inflación corría al 1,5% diario, con un Banco Central que tenía 12.500 millones de dólares de reservas netas negativas, deuda de importadores de 50.000 millones de dólares, deuda del Banco Central que era inflación escondida debajo de la alfombra entre 3 y 4 bases monetarias, y deuda entre lo que eran los pasivos remunerados del Banco Central a un día y la deuda del Tesoro con PUT, que era deuda del Tesoro a un día, por casi 90.000 millones de dólares. Eso era un riesgo macroeconómico de hiperinflación y ruptura de contratos que este programa de estabilización evitó, a diferencia de otros programas de estabilización que funcionaron muy bien en los primeros años en términos de desinflación y crecimiento económico, como la convertibilidad, que Sí. muchas veces se lo compara con el nuestro, pero que esos programas de estabilización como la convertibilidad tuvieron en el inicio una hiperinflación y una ruptura de contratos que después te permite bajar la inflación mucho más fácil y crecer mucho más fácil. Entonces, si se compara con la dinámica macroeconómica heredada, los niveles de pobreza hubiesen sido mucho más altos que ese 50 y pico. Entonces, esa es la verdadera comparación que hay que hacer. Total. Y también hay un punto acá que, o sea, nosotros cuando resaltamos esto, no estamos siendo soberbios ni mucho menos. Acá lo que se está diciendo es, bueno, heredamos una calamidad y hoy tenemos 31% de pobres, que es un montón. Y también, quiero decirlo, hay un montón de gente que la pasa mal, digamos, que no está en una situación ideal y que no es pobre. Y nosotros lo entendemos, pero lo entendemos más que nadie porque por algo desde el día 1 dijimos que heredábamos un desastre. Totalmente. Cuando decíamos que heredábamos un desastre, justamente lo que queríamos decir es que iba a tardar un tiempo en recomponerse la actividad y que obviamente 30 años de escalabro no se pueden arreglar en 2 años. Pero no por eso se puede dejar de ver que se ha hecho un montón y que si a nosotros, a cualquier ser humano le decían que llegabas a las elecciones de 2025 con 30% de pobres y ese 30% de pobres se refleja porque hubo una desinflación muy grande y en especial en alimentos que corren Totalmente. muy por debajo de la inflación, No te has creído. nadie te creía y todos te decían que estabas loco. Sí. Entonces, el punto es ese, digamos. Javier vino a bajar impuestos, a bajar la inflación y eso que redunda en una baja de la pobreza y se ha logrado ese objetivo. Entonces falta un montón, 30% es un montón de gente pobre, un montón de gente que no es pobre no la pasa bien, pero también, digamos, tengamos en cuenta que recibimos una situación horrible y que se ha hecho un montón. Ahora, para profundizar este camino y para que sigamos por el camino de la prosperidad, tenemos obviamente que seguir haciendo un montón de reformas, que eso depende de, digamos, de las elecciones y de, obviamente, que el resto de la oposición colabore, que estoy seguro que se va a poder hacer algún acuerdo después de las elecciones. Entonces, pero lo importante es que este es el rumbo. Perdón, 30% es un montón, pero 20 y pico % de bajaron también es un montón.
Son casi 22 puntos, ¿no? Sí, es una Totalmente, locura. exacto. 21. Son más de 12 millones, ¿no? De personas. Y en tiempo récord, yo eso no lo vi nunca. No, Hasta y tengo de nuevo, memoria. esto estamos hablando, ese 52 y pico, son promedios. Era el promedio del Claro, del primer no semestre. fue el pico. No fue el pico. De hecho, el pico creo que fue 57, ¿no? Sí, que exactamente. es lo que mide Rosada en el Nowcast Exactamente. de enero del 24. Exactamente. Que ahí esa es la verdadera situación Esa es heredada. la heredada. 57% de pobres. Heredada, pero con un programa de estabilización que Sí. te evitó la hiper, porque si no hubiese sido todavía más alto ese número. Claro. Y Si algo ahí- seguías la claro. dinámica con la que, A 90. que heredamos. Y algo también ahí muy importante, Sí. digamos, en ese contexto de una situación social, que eso siempre el presidente también lo destaca, ¿no? Cuando dice que la crisis heredada fue la peor de la historia, ¿no? En Sí. términos de la combinación del Rodrigazo, de la crisis de la hiperinflación y de los indicadores sociales que teníamos a la salida de la convertibilidad. Ahí sabíamos que necesitábamos eliminar el déficit fiscal, ¿no? Que lo que es el déficit fiscal puramente eran 5 puntos del producto. Eso se eliminó en el primer mes de gobierno. El gasto público bajó 27%, o sea, casi 30% en términos reales en 2024. Pero la inversión en los programas sociales sin intermediarios, o sea, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, aumentó. O sea, se logró esa baja en el gasto, pero aumentando los recursos que llegaban a la población más vulnerable y sin intermediarios, ¿no? Y ahí hubo, hay que destacarlo, un trabajo muy importante del Ministerio de Capital Humano. De Sandra Petovelo. La ministra Sandra Petovelo, a quien le mandamos un gran saludo. Bueno, yo creo que esa fue uno de los motivos, creo que el motivo principal por el cual pudieron ustedes, digamos, hacer el tamaño ajuste, que hay algunos que dicen que es el mayor ajuste de la historia del capitalismo moderno, del sector público, sin tener un descalabro social en la calle, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Bueno, no sé si teníamos algún gráfico más de pobreza para mostrar. Creo que sí. Bueno, sí, esa es la comparación ya un poquito más corto. El cuadro llegaba hasta 2018. Sí. Esto llega hasta el primer semestre de 2023. Pero bueno, ahí se ve, ¿no? Lo que fue el deterioro, digamos, durante 2023, toda la acumulación de distorsiones, la emisión monetaria, el Banco Central sin reservas, bueno, todo eso se tradujo en una aceleración de la inflación enorme, inflaciones de 2 dígitos mensuales, alimentos creciendo por encima incluso de la inflación general, con lo cual todo eso se tradujo inevitablemente en un aumento de la pobreza y de la indigencia. Por eso decimos que lo que pasa con la pobreza y la indigencia te da una idea de el rumbo del programa económico, ¿no? Con lo cual es muy importante esta baja que hemos tenido. O sea, la indigencia está a la mitad de lo que fue el segundo semestre de 2023. O sea, que eso es Exactamente. pleno kirchnerismo. Y acumulando distorsiones, ¿no? Sí, plan platita, regalándole plata para todos, o sea... Por eso digo, o sea... Con precios cuidados, pisando tarifas. Digo, Sí. Ahí vi Total. algo que preguntaban en el chat, por ahí de forma muy sintética podría llegar a servir, porque el público se renueva, por ahí gente se perdió el programa. Preguntan cómo es que se mide un poco lo que es la pobreza y demás, que ya en su momento lo habían explicado por medio de la canasta y demás, Claro. pero por ahí se puede explicar de forma muy resumida, por ahí hay alguien nuevo que no se acuerde, no lo haya visto. Sí, básicamente la pobreza se mide, el insumo son las canastas, ¿no? Sí. La canasta básica total, que es para la pobreza, y la canasta básica alimentaria, Sí. que es para la indigencia, que son básicamente mediciones de distintos bienes y servicios Sí. que se consideran indispensables, ¿no? En un caso para la alimentación, en otro caso para tener una vida digna, ¿no? En el caso Claro. de la pobreza. Entonces el INDEC lo que hace es medir todos los meses, de hecho se publican las variaciones el mismo día que se publica el dato de inflación, mide la variación, o el valor en realidad, de la canasta básica total, de la canasta básica alimentaria, y eso te mide lo que son, en el caso de la básica total, la línea de pobreza, en el caso de la alimentaria, la línea de indigencia. Entonces después se miden cuántos son los hogares que están por encima de esa línea, los hogares por debajo, y ahí se calculan estas mediciones de pobreza e indigencia. Clarísimo. Para lo que preguntaron, ahí tiene. Ahí dice gente que bajemos los datos, o sea, como que no se entienden. Pasamos de tener una pobreza con el kirchnerismo, o que dejó el kirchnerismo en 52 puntos, 52% de la gente pobre, y hoy tenemos 31%.
O sea, es claro eso, no Plasmado el número, más de 10 entiendo- millones. No entiendo cuál sería, digamos, lo que no se entiende. Yo te dije psicopatear. ¿No te dije No, eso, Me Mateo? dejé psicopatear. No, porque vos sabés que te lo dice mucho. Hoy justo tuvimos una reunión con los chicos, Sí. con inversores locales, y nos dijeron, che, tienen que por ahí le falta comunicar más. ¿Cuánto va a querer Yo comunicar? le digo, o sea, Fede está todos los días en la tele, tenemos un programa todas las semanas, pero bueno, pongamos la plaquita de salarios, que también salió salarios, y va con la tónica, ¿no? Índice de salarios, Este dato me encanta. Estos son datos de julio, ¿no? A ver. Pegamos. dato de julio, viene con rezago, pero la inflación fue 1,9 este mes. Exacto. O sea, el sector privado registrado tuvo un aumento real del salario de 0,3, el sector privado registrado, ¿no? De 0,3 en julio. Claro. Ese 2,2% de aumento. Ahí tenemos algo que siempre también es importante aclarar, el sector privado no registrado, ahí que marca ese aumento de 3,6, en realidad por una cuestión de medición, porque obviamente por definición es mucho más difícil medir al sector informal que al sector formal. Ese dato tiene un rezago de aproximadamente 5 meses, o sea, ese 3,6 en realidad no nos está mostrando lo que pasó en julio, sino En lo que enero. pasó 5 meses antes. Ahora bien, cuando en uno... febrero, igual febrero fue abajo de 3,6. Totalmente, por eso cuando uno mira la evolución del sector privado no registrado, ¿no? Haciendo esta salvedad de que estamos 5 meses de rezago, es el sector que más recuperó. Es el sector que más recuperó contra 2023. Y esto también explica, ¿no?, parte de la baja en la pobreza y de la indigencia, ¿no? Total. Es uno de los sectores que es más golpeado por la inflación, que también tiene más complicaciones en términos de con las paritarias ir siguiendo a la inflación cuando se acelera. Con lo cual, en el marco de una desinflación que ha sido muy significativa desde el año pasado, bueno, es el sector que más recuperó. Total. Hubo un y- mensaje ahí, ¿no? y bueno, esto va obviamente la tónica, ¿no?, de la baja de la pobreza. O sea, los salarios vienen creciendo por arriba de la inflación. 0,3, vos me decís, bueno, es poco, bueno, pero 0,3 real es un montón, ¿no?, anualizado. Y obviamente las variaciones, una vez que se va estabilizando la macro y la nominalidad, empiezan a ser cada vez más chicas. Totalmente. Sí, yo creo que ahí, cuando ves estos gráficos de pobreza, entendés más por qué ante situaciones de dificultad tomás estas medidas para sostener bien el equilibrio macroeconómico y seguir manteniendo la moneda de los argentinos y todo el esfuerzo que se está haciendo. Porque mirá, se traduce en esto, se traduce en que baje 12 millones de personas la pobreza. No hay nada más importante, no hay nada más significativo de todo lo que estamos haciendo que esto. Totalmente. Y en julio los salarios reales creciendo, eso también habla muy bien de lo robusto del programa macroeconómico, en términos que algo el presidente y el ministro siempre insisten y explican. A pesar de la corrección del dólar, la inflación sigue en este terreno, en la zona del 2% y con expectativas a la baja. Y ese es el poder del equilibrio fiscal y la no convalidación monetaria, que tantas veces la explicamos, que parece muy técnico, pero ahí está la macro llegando a la micro. ¿Por qué tanto se insiste en el equilibrio fiscal y que cuando no hay convalidación monetaria, el dólar puede subir, pero no se traslada a la inflación? Entonces, estamos teniendo un proceso donde el dólar ha subido de 1.150, ha tocado 1.450, después bajó de vuelta y el proceso de desinflación continúa su curso. Puede tener porque no es lineal, puede tener algunas idas y vueltas, pero hay un proceso de desinflación que sigue en curso. Y eso se va reflejando en un tipo de cambio real que ha mejorado muchísimo, y eso es fruto de la robustez de un programa macroeconómico donde cuando no hay convalidación monetaria no hay razones para que la suba del dólar vaya a la inflación, ¿no? ¿Y sabés dónde ves más, dónde ves también la macro bajando a la micro? Mirá, poneme el gráfico o el tweet que te pasé. Ahí está. Ahí está. Mirá, Ahí está. este es un dato del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Las hipotecas, ¿no?, es decir, las compras de viviendas con créditos, se triplicaron comparadas con el año pasado. Estos son datos del mes de agosto. A ver, no sé si podemos ahí bajar un poco en el está. tweet.
Ahí está. Y después, no sé si tenemos el gráfico de la actividad inmobiliaria, ¿no? Porque cómo se traduce esto también en nivel de actividad. Es la otra, el de barritas. El gráfico de... Ahí está, mirá. Esto es dato del EMAE, del Estimador Mensual de Actividad Económica, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces, que es un proxy mensual del nivel de actividad del PIB. El EMAE o el PIB, ¿no? La producción está dividida en muchos sectores. Uno de esos es el que el INDEC llama actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler, ¿no? Donde están obviamente incluidas estas, digamos, las actividades de compraventa de inmuebles. Estos son datos para julio de cada año. Julio de 2025 fue el más alto de la historia en términos para este sector, ¿no? Para actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler. El julio más alto de la historia. ¿Qué representa este sector? Este sector es aproximadamente 11% de la economía, ¿no? 11% del nivel de actividad. Hoy está en un nivel récord, ¿no? Y cuando vemos, bueno, qué es lo que impulsa, ¿no? Este crecimiento en el crédito hipotecario. ¿De toda la historia argentina? Sí. De la historia argentina, exactamente. Es el nivel de actividad más Abrazo. alto para este sector. ¿Qué es la falopa que venden los cucas entonces? Lloran pues unos pelotudos, perdón. Perdón. No, dale. Ahora, sí. ¿por qué está creciendo tanto este sector, ¿no? Porque está el crédito hipotecario. Bueno, eso tiene que ver, obviamente, con el proceso de desinflación, con la estabilización macroeconómica, porque obviamente un crédito hipotecario son créditos a 20, 30 años, son de muy largo plazo, en un contexto de inflación, de inestabilidad macro, de no sé qué va a pasar en el futuro. Obviamente el crédito no existe y es lo que ha pasado históricamente en la Argentina, ¿no? Cuando uno se tenía que comprar una propiedad, siempre era la podía comprar el que tenía ahorro, el que tenía dólares, ¿no? Para comprarla. Sí. Por eso es tan importante el hecho de que aparezca el crédito, porque eso también le da libertad, le amplía la posibilidad a muchas familias que no tenían esa posibilidad. Y después también, obviamente, está incluido lo que es la devolución de recursos al sector privado, ¿no? Había muchos pesos que hasta 2023 estaban adentro de los bancos en pasivos remunerados y después es lo que siempre decimos, ¿no? Que los bancos volvieron a trabajar de bancos, ¿no? Entonces, en lugar de ser intermediarios, de tomar pesos de los bancos y que queden adentro del Banco Central, bueno, fueron a la economía y estamos teniendo, ¿no? esta dinámica en un sector que es muy importante y no solamente digamos, crece este sector, sino que también se genera actividad en otros, porque cuando una familia se muda, ¿qué pasa? Y probablemente le tiene que pagar a una mudadora, por ahí se muda y hace arreglos en la casa, compra muebles, compra electrodomésticos, todo eso es más actividad económica y más empleo. ¿Puede ser que la derogación de la ley de alquileres haya tenido algo que ver? Sin duda, de hecho, absolutamente. de hecho es cuestión de mirar incluso la cantidad de propiedades que estaban en oferta para alquilar, cómo se dispara, ¿no? Exponencialmente una vez que ya no está más la ley. Con el gráfico de zona prop, ¿no? Sí. Totalmente. Con lo cual los principales perjudicados con esa ley, sin duda, era la gente que buscaba alquilar, ¿no? Los inquilinos. Yo puedo hacer los una inquilinos pregunta. Y los dueños, y ¿no? los dueños, ni hablar. Sí. Tal cual. Las dos partes. Las dos partes mataba todo por igual. Sí, adelante, Juan. Yo quiero decir algo si es una burrada, pero el lunes bajó sustancialmente el tipo de cambio, bajó el riesgo país, se estabilizaron todas las variables macro y lo único que hubo fueron 2 anuncios. El día más feliz de mi vida fue. Pero solamente hubieron 2 anuncios. Potentes. Anuncio potente de baja de retenciones y de ahora. apoyo del gobierno americano. Pero podemos decir... Bueno, ¿qué anuncio? Sí, pero hasta ese día no entró $1. Es cierto. ¿Podemos decir que el riesgo era 100% Cuca? Porque donde tenemos... Soy fundador de decir eso. 100% Cuca, porque vos donde A ver, tuviste 1000% Cuca. aún solamente tuviste 2 anuncios, no tuviste ningún efecto económico sobre esos anuncios, se disparó el 15% de la bolsa, subieron el 20% los bonos y cayó 150 pesos el tipo de cambio. Esa es la solidez también del plan macroeconómico. Y eso llega porque estabilidad cambiaria y baja del riesgo país es, digamos, consolidar el descenso de la inflación, cuidar el bolsillo de la gente y mejorar las tasas de interés para las pymes y las familias que están sacando crédito. Perfecto. Totalmente. Ya que sacaste el tema. Fue un Sí. puntazo ese, Juan, porque solo con los anuncios, Sí. sin que haya pasado nada, se acomodaron las variables. Eso pasa Y cuando la macro es sólida. Y eso Porque si no, no sucede. Claro, exacto. ¿Eso qué te dice de fondo? Bueno, que lo que estaban desalineadas o lo que estaban
digamos, descontando un escenario muy negativo, eran las expectativas. Pero que la macro no se había movido y no había pasado nada. Bueno, de hecho, el propio apoyo de los Estados Unidos llega porque la macro está sólida y porque confía en la macro. Exactamente. Y de hecho, Lo dijo el secretario. No es un bailout, lo dijo no es un abiertamente. salvataje. Scott Bessent, o No, sea, yo era un no hace chorro. falta que lo digamos nosotros. La misma lógica que el acuerdo con el fondo. No Sí. fue un programa de apoyo, sino que por eso puso toda la plata upfront. Sí. Y se usó para recapitalizar al Banco Central. Entonces, Que nunca se había en visto la eso, misma habían línea. comentado Exactamente. Y esto de alguna manera es un denominador común en lo que tiene que ver con este apoyo incondicional de Estados Unidos, que además viene de, yo creo, lo que tiene que ver con el polo de atracción que es el presidente. Siempre el presidente trabajó en esa relación, siempre dijo que es un aliado estratégico, tanto Estados Unidos como Israel. Y me parece que eso es producto tantas veces que se lo criticó con los viajes que se hacía a Estados Unidos y todos. Bueno, Sí, inclusive esto es fruto de todo periodistas ese proceso, estaban ¿no? el viernes diciendo que cuando el presidente salía que estaban buscando a ver si se podía sacar una foto. O sea, Sí, bueno. De hecho, el Jao fue fundador de bancarlo cuando no le hacía nadie. Totalmente. Eso Sí, claro. se muestra ahora. Y aparte por una cuestión geopolítica, yo creo muy Sí. importante detrás, ¿no? Exactamente. ¿De qué consta el apoyo de los Estados Unidos Estamos- anunciado por Scott Bessent? Más Bueno, o menos. No, o sí. sea, no podemos dar detalles, pero sí podemos Letra explicar chica, lo no, que dijo. No, no, letra chica, pero si vos analizás, podemos poner. Más o menos lo tienen que ya anunció, El tweet de ¿viste? Bessent es muy Claro, importante sí. porque en el ruido político, en el ruido político que se generó, que se manifestaba en la suba del dólar y en el riesgo país, es como que el mercado decía, los fundamentos están sólidos, pero si viene la oposición, una oposición que está golpeando el ancla fiscal y todo ese ruido político, Sí. empezaba a haber cierta incertidumbre sobre, obviamente, sube el riesgo país, ¿vas a poder refinanciar los vencimientos de deuda en dólares del año que viene? Claro. Y si usás dólares para defender el techo de la banda, no los vas a tener para pagar esos vencimientos. Olor a default, como dijo Entonces, Cristina. Empezaba a haber Sí. como una tensión entre el pago de los vencimientos a medida que subía el riesgo país, porque te iba dejando fuera del mercado, y la disponibilidad de dólares para defender el techo de la banda. Y eso estaba generando un círculo vicioso generado en este contexto político. Claro. Entre paréntesis, hay que decir que este gobierno compró dólares, el Banco Central hizo compra de dólares récord, 26.000 millones de dólares. Y buena parte de esos dólares se usó para pagar cash todos los vencimientos de deuda en dólares. Por eso no solamente saneamos la hoja de balance del central, sino que todos los ratios de deuda bajaron estrepitosamente. La deuda consolidada bruta bajó más de 50.000 millones de dólares en este gobierno. Entonces eso para ponerlo como paréntesis. Ahora, el apoyo incondicional de Estados Unidos, que tiene varios instrumentos, en lo que nombra Bessent, potencial línea de swap al Banco Central, potencial recompra de deuda del Tesoro en dólares, tanto en el Ahí mercado está. primario como en el secundario, de alguna manera viene a romper ese círculo vicioso. Te está diciendo que hay un apoyo financiero, que pueden ser, hay muchas posibilidades y muchos mecanismos para instrumentarlos. pero Whatever it takes. es un dijo. whatever it takes. Y bueno, y después de esto... Y eso rompe ese círculo vicioso. Entonces, Claro. la reversión, la baja del dólar y la baja del riesgo país que tuvimos tras este anuncio, sumado a las retenciones, viene justamente a verificar esto que te decía. Esto, de alguna manera, le pone toda una contención a ese círculo vicioso que se estaba generando por la incertidumbre política. Claro. Hizo varias, digamos, dijo que había varias alternativas que no eran únicas ni nada, sino que eran como distintas líneas de acción y Sí. las que dijo Fede, compra de bonos, compra de FEX, de pesos, compra swap en línea de swap con el Banco Central, que después fortalecimiento aclaró y dijo 20 billones. Bessent. Sí, Sí. 20 mil millones de dólares, o sea, y bueno, no podemos dar más detalles al respecto. Pero eso ya por sí mismo habla muchísimo Pero- y por eso el riesgo país, digamos, Claro. bajó porque empezó a romperse esa dinámica inestable que había entre van a estar los dólares para defender el programa cambiario y pagar a los bonistas. Bueno, Claro. esto te está diciendo, tenemos ese apoyo totalmente. Qué tipazo. Perfecto. Cuando tengo un hijo le voy a poner Scott Bessent. Y al otro quizá equilibrio fiscal. Ponerle Javier Milei porque también... Y también Javier Milei.
Y también Javier interesante. Scott. Equilibrio fiscal, un nombre largo. Sí. Y lo importante es eso, que se hace sobre una macroeconomía sólida, que no es un salvataje. Sí, hay un punto que dijiste que es un apoyo incondicional. No, no es incondicional. Tiene un montón de condiciones. Las condiciones de mantener el equilibrio macroeconómico, Exactamente. de no emitir moneda, de tener un presidente alineado con los Estados Unidos. ¿Ustedes se imaginan que ese apoyo hubiese venido incondicionalmente con un gobierno de otro signo? No, Totalmente. por eso. Con una macro desordenada, ¿no? Exactamente, con una macro desordenada. Tenemos un audio, ¿lo pasamos? A ver. Dale. A ver. ¿Cómo anda mesa? Gran equipo económico. Espero que estén muy bien. Buenas noches. Me gustaría que le expliquen a los cucas, porque son muy reacios, por qué es mejor pedir créditos a entes internacionales que cobran un bajo interés y pagarlo con crecimiento económico a medida que el país va generando más confianza, y no pedirle un crédito al Banco Central emitiendo moneda y pagándolo con inflación. Gracias. Esa es una excelente pregunta y justo iba a hacer ese punto, porque vi que esta semana hubo circulando en un programa Cuca que mostraban que la deuda, porque viste como ya no pueden decir que la deuda subió con nuestro gobierno, mostraban que cuánta deuda tomó cada gobierno. Decían, bueno, Cristina 0, Néstor pagó 9.800. Un monto parcial tomaban. Y el resto todo lo que se tomó, ¿no? Ahora, eso obviamente verlo así está totalmente sesgado y no tiene ningún sentido porque, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la deuda que vos tomás con, digamos, los inversores argentinos con deuda en pesos o emitiendo pesos o con el central sacándole los dólares y enchufándole un bono en pesos, que esa deuda no hay que pagarla, entonces por Esa eso no cuenta. mostrás la del fondo porque es la única que te obligan a pagar, porque básicamente si no sos un paria de la sociedad. Además, la pregunta es muy buena porque digamos, ¿cuáles son las condiciones? Que era lo que decías vos, Juan. Las condiciones son tener superávit fiscal, digamos, no emitir pesos, no tener cepo, o sea, tener una macro como cualquier país del mundo. Entonces, a una menor tasa encima, porque la deuda es a menor tasa. Entonces, es como que las condiciones son no destruir el país, y eso evidentemente a los kirchneristas le molesta. Digamos, lo que disfrazan como que es ser cipayo, como que el fondo interviene en el país y demás, en definitiva es lo que hace cualquier país del mundo para tener una economía sana. Ahí está bueno también aclarar, no como cualquier país del mundo. Solo hay 5 países con Sí, superávit tal fiscal. No, bueno, sí, obviamente, pero digo... Estuve con mi par italiano Somos la la semana excepción. pasada. A ver. 3 horas explicándole, el tipo le decía, bajamos 15 puntos en déficit en 6 meses. No puede ser. De nuevo, Claro. sí, bueno, 5 puntos el primer mes. No, pues yo tengo que bajar el 0,5 en 3 años. Está bien. Entonces, digamos, yo digo, para ser conscientes de lo que significó el esfuerzo que se hizo para llegar a este lugar, por qué se toman medidas para sostener ese esfuerzo y de la importancia de la convicción del presidente Milei para llevar a cabo estas reformas. Total. Bueno, por algo todo el mundo, Javier es un rockstar en todo el mundo, todo lo premian como mejor ministro de Economía, o sea, es por algo, independientemente de que, pero bueno, A mí me pasó ese viernes, me encantaría contarlo, que escuchaba lo que pasaba acá, que era un viernes bastante caótico, y mientras tanto estaba escuchando lo que me decía el secretario de Finanzas y el titular de la Agencia de Recaudación de Italia. Era como vivir en 2 realidades paralelas. Nos estaban ponderando y mirando a ver cómo tenían que ellos copiar determinadas políticas que se tomaban en la República Argentina, y por el otro lado acá nos estaban bastardeando y pegando para romper el plan económico. pero un Ahora, poco para sí, digamos, tomar contestarlo. dimensión del poder que es este apoyo, ¿no? Si tomamos toda la deuda que tiene Argentina con el sector privado y organismos internacionales, es menos del 1% de la deuda de Estados Unidos que flota en el mercado. El valor de mercado de la deuda en dólares con privados de Argentina, que son más o menos 50.000 millones de dólares, es menos del 1% de la base monetaria de Estados Unidos. Fíjense lo que es el potencial de ese apoyo
en esas magnitudes, ¿no? Entonces, Sí, me parece que eso también es muy importante. Entre otras cosas, la deuda en pesos, neteada de los pesos que tiene el Tesoro para hacer frente a una licitación que venga por debajo del 100%, está en niveles de 2015, o sea, del 10%. gobierno de Cristina. Aproximadamente. O sea, digamos, el proceso de desendeudamiento fue muy importante. Muy fuerte. La verdad, tener una combinación de recapitalización del Banco Central con baja de inflación, crecimiento y desendeudamiento es una combinación que rara vez se ha visto en un programa económico en tan poco tiempo. No, y también resaltar que todos los endeudamientos, o sea, que ha hecho este equipo económico son para pagar otra deuda. Exacto. O sea, que heredó. O sea, entonces... Tenés el ejemplo del acuerdo con el fondo. Claro. El Tesoro toma deuda con el fondo y el Tesoro, ¿qué hizo? Le canceló deuda al Banco Central y lo recapitalizó. No es para pagar sueldos de ñoquis. y- Cuando tenés claro, superávit fiscal, no Sí. es para pagar sueldos, o sea... Es para resolver O para problema abrir de Cuca. ministerios que no sirven. claro, cuando Claro. tenés superávit fiscal, Sí. cualquier esquema de financiamiento lo que busca es pagar otros vencimientos y otra deuda. Entonces no te aumenta la deuda. Ese concepto es muy difícil que lo entiendan, ¿eh? Del Es muy otro lado. difícil, pero Es muy es difícil importante. de hacérselos entender. Y también Yo creo que es para, imposible. para contestarle al que hizo la pregunta, Sí. la deuda, o sea, si un banco central descapitalizado quiere decir que eso se va a subsanar en algún momento con más inflación Claro. y más devaluación Y pobreza. y más pobreza. Entonces, recapitalizar el central es bajar la inflación y bajar la pobreza. Exacto. Entonces, por eso se hace. Directamente. Los pesos, Sí. la cantidad de pesos que hay en la economía es una deuda que tiene el Banco Central con la gente. Claro. Entonces, cuando se dice livianamente es mejor deberla al central que deberla al fondo, bueno, o sea, está diciendo que preferís tener más inflación y más pobres que pagarle una deuda al fondo. Es una Claro, burrada. Por eso, pero no se incrementó la deuda. Entonces, nosotros cuidamos, cerramos el grifo de la emisión monetaria para que siga bajando la inflación y como tenemos superávit fiscal y fuimos bajando la deuda, el Tesoro tomó una deuda con el Fondo Monetario, pero con esos fondos recapitalizó al Banco Central comprándole deuda que tenía, las letras intransferibles del Tesoro, al Banco Central. Y la deuda no aumentó. Entonces, recapitalizamos al Banco Central sin incremento de la deuda. Fue una masterclass eso. Es un paseo. lo que Ahora, estoy haciendo. como dice Juan también, o sea, evidentemente, si gana tu partido de las elecciones y al otro día se hace pelota todo, bueno, o sea... Por algo será, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, porque Sí. también, o sea, cuando se cuestiona el tema del río Cuca y Juan dice con una sola señal ya lo subsanás, o sea, y también lo que queremos decir nosotros es, Argentina tiene que en algún momento volver a los mercados de capitales y refinanciar la deuda como cualquier país normal, que tampoco es una deuda alta en términos de PIB, es totalmente financiable y totalmente pagable los intereses, o sea... Lo que necesitamos es obviamente que el resto del espectro político sea responsable, diga, tenemos que tener equilibrio fiscal, tenemos que pagar, honrar las deudas. Sí. Ya con solo eso se va a poder financiar la deuda, por lo menos flotante, tranquilamente. Después, obviamente, si querés endeudarte por encima, va a ser más difícil porque todavía tenés un historial de defaults masivos, el país que más defaulteó en el mundo. Pero tampoco es necesario, digamos. Sí, igual tenemos desafíos. Fuimos el país que más veces entró en recesión del Tal cual. mundo. Marto, que lo aplaudieron el otro día en la Bolsa de Comercio de Rosario, explicó claramente que somos el país que más veces entró en recesión del mundo, que somos uno de los países más cerrados del mundo, que donde nosotros tenemos una situación de dificultad y bajamos impuestos, la provincia de Buenos Aires te los aumentó. Claro. Te subieron el inmobiliario en Santa Fe, la reacción no es siempre la misma. Entonces, sería muy importante poder hacer alianzas con gobiernos que tengan el mismo interés en continuar este rumbo económico, en sostener el equilibrio fiscal, que hay varias provincias que ya están transitando ese camino y creo que esa es la parte positiva, que nos podemos Totalmente. encontrar un grupo de gente que quiere un país distinto. Totalmente. Es gracioso lo de Buenos Aires porque al otro día de ganar las elecciones suben un impuesto
O sea, lo contrario de lo que hacemos nosotros. Después de perder las elecciones bajamos impuestos. Linda señal, ¿no? Sí. Y después el gobernador dice que no fue así. Y cuando vos vas al tuit de Arba, que es el arca de Buenos Aires, tenías todos comentarios abajo diciendo, ¿cómo que no? A mí me cosa. Y no es de gente que es mileísta, era gente o termomileísta, era gente normal que decía, no, ¿cómo que no? Me acaban de... Pero va a pagar con una aplicación en la provincia de Buenos Aires en el kiosco y vas a ver que tenés el 5% que abajo está, que es el tributo que estás pagando. Total. Ahora bien, lo que no ven es que aumenta el 5% el precio del alfajor, el agua, la leche Sí, o la harina. O aumenta la informalidad. La gente dice 5% off en cash. No hay un nuevo impuesto. Procede a explicar cómo funciona el nuevo impuesto. Sí, no, terrible. Además, ya de por sí pagar en Buenos Aires es un desastre. Yo cuando tuve Sí. que pagar lo del título para casarme, no sé cómo era el Sí. tema, tuve que ir a un kiosco, no sé, un quilombo. Escúchame, por lo menos ahora tienen vergüenza, ¿viste? Como Bueno. que le da vergüenza subir el impuesto y te lo tratan de maquillar. No subí un impuesto, ¿eh? Eso, Ojo. Pará, fue eso es un mucho cambio peor. cultural, ¿eh? Sí. Fue mucho A peor. ver. Dijo, no, yo no subí un impuesto, puse uno que otros ya tenían. Claro. Como diciendo, no, o sea, que lo puso Puyaro, yo puedo. Entonces la explicación es... Bueno, ahí hay que reconocer que Frigerio, justamente en la línea contraria, bajó, viene ¿cómo se llama? Ingresos brutos. Hay varios gobernadores. Frigerio, Cornejo en Mendoza también hizo una baja importante de impuestos a la inversión y a la producción. Estuvimos con el gobernador de Chubut, Torres, que hizo una zona franca y bajó impuestos para la producción de todos los tributos provinciales y municipales para la transformación de producto. Pero bueno, tenemos un desafío enorme. A mí me encantaría pasar un último mensaje a los productores, que no les crean a los que les dicen ahora que hay que bajar las retenciones de manera definitiva, pero que cuando estuvieron en el gobierno lo único que hicieron fue poner retenciones y cepo. Que este gobierno lo está haciendo porque realmente lo cree. Yo creo que todos, desde el presidente de la Nación a cada uno de nosotros, lo que más nos gustaría es bajar retenciones. Lo que más nos gustaría bajar retenciones. Pero somos consistentes y las cosas que decimos las hacemos. Hicimos una baja transitoria del 20% y después se convirtió en definitiva. Esta baja transitoria fue para proteger todos los logros que mostramos antes. Ahora bien, los productores están teniendo un beneficio de esta medida. Se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, somos un gobierno liberal. No vendan, defiendan el producto, porque las exportadoras van a tener que cumplir con sus compromisos de venta. Así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen, porque de nuevo tienen el mejor precio en los últimos 25 años. No nos olvidemos de eso. Yo tengo 56 y trabajo en el campo de los 18. Yo nunca vendí sin retenciones un producto en toda mi vida. Y creo que esta es una oportunidad histórica, es un muy lindo momento. Y agregando lo de Juan, nosotros, o sea, por los que más hemos trabajado y los que por más trabajamos es por el campo, pero no por una cuestión, subjetiva, sino porque son los más perjudicados y a los que más han cargado el peso del Estado los distintos gobiernos y los que más van a producir si nosotros le retiramos ese peso del Estado y van a hacer que la Argentina sea más rica. Y nosotros lo entendemos perfecto y lo sabemos y por eso trabajamos para que tengan la cancha nivelada con el resto de los sectores. Entonces, y me parece que eso ha quedado claro con todos los logros que hemos mencionado y que vamos a seguir haciendo. Y que, como dijo Juan, o sea, desde el presidente está totalmente obsesionado de toda la vida con bajar retenciones a cero. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Si no es en este mandato, será en el que viene, pero seguramente lo vamos a hacer. Así que... Cada cosa que se propuso la logró. Así que va a pasar. Pero es siempre importante mantener la consistencia, porque si quisiéramos podríamos bajar todos los impuestos y después terminás en una crisis financiera y económica que tampoco queremos hacer. Pero bueno, el compromiso está. Siempre hemos reaccionado para el lado de la baja de impuestos, más en la situación de estrés, y eso es lo que me parece que tiene que valorar la gente.
No sé si alguien quiere decir algo más, si no, me parece que ya estamos en hora. Pero estábamos. Profe Furiase, ¿querés decir algo? No, te dejo el cierre. El honor del cierre te lo dejo a vos. Buenísimo. ¿Seguro no querés yo voy a contar la decir del algo. auto? La próxima la cuento. Bueno, yo los voy a felicitar, porque al final todo lo que se puede dar y la buena visión que tenemos ante el mundo y la ayuda de Estados Unidos es por lo que hacen ustedes. Así que gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y más que nada agradezcámosle a nuestro ministro de Economía, que es impresionante, es el número 1. Yo siempre digo que es Messi en Qatar. Él obviamente me odia y no le gusta que diga esto, pero la verdad que no solamente tenemos que dar por sentado al presidente que tenemos, pero tampoco al ministro. La Así verdad es. que Sí, tenemos tanta suerte. Somos afortunados de trabajar con un increíble profesional y una mejor persona, así Totalmente. que tenemos que aprovecharlo. Yo creo que se alinearon los planetas como nunca en la historia argentina. Sigue en Estados Unidos, ¿no? Preguntaban ahí en el chat por qué no está en Estados ¿Cómo Unidos. ya? Y a él es la que sabe. No, Ya debe no saber. vamos a dar No. detalle del paradero. Bueno, ok. No debes saber que No, premio porque lo ganan ya. preguntaron en el chat, por eso. No, bueno, pero en los próximos días volverá Listo, y perfecto. estará activo. Bueno, Excelente. buenísimo. Con eso creo que damos por cerrada. Lo último A ver. a la gente, por favor, estamos dando buena noticia, bajamos las retenciones, digamos, Estados Unidos nos va a apoyar para que no haya ningún estrés en el mercado financiero ni en el mercado cambiario. Tratemos de tirar para adelante. No se dejen yo psicopatear. entiendo que la vara va subiendo y que también hay mucha gente que no la está pasando bien, aunque no sea pobre, y que por ahí esperaba estar un poco mejor y les cuesta pagar las cuentas y todo eso. Yo lo entiendo, todos lo entendemos y trabajamos para que esa situación mejore. Pero por favor, digamos, hay muchas cosas para estar contentos, muchas cosas para seguir trabajando y el país está creciendo a pasos agigantados. El sector energético vuela, la minería también está empezando a arrancar, el agro y todos los pueblos del interior van a andar mejor con todo esto. O sea que yo sé, es periodo electoral, hay muchas cosas que hay muchas operaciones y demás, pero por favor tiremos para adelante, es todos juntos, digamos, la Mabel, Raúl, los pibes Termo, todos, Ahí está. hagamos como hicimos de las PASO hasta las generales, que tenemos que sacar este país adelante y no desperdiciemos esta oportunidad que es realmente histórica. Así que por favor tratemos de bajar un poco la ansiedad, las tensiones, y vamos para adelante, que estoy seguro que Argentina va a ser uno de los mejores países del mundo en los próximos años. Gran mensaje, Feli. Ahí está. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. ¿Se quedan con la misa? Ahora volvemos. Quédense por favor.